Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Las elecciones europeas se han convocado en clave prácticamente nacional. Todos los partidos hablan mucho de temas nacionales, hasta el punto de cosas tan ridículas como escuchar a la candidata de Sumar hablar sobre el precio de los alquileres, algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente nos jugamos en Europa. ¿Y qué es lo que nos jugamos en Europa? La realidad de la economía europea es la realidad del estancamiento secular. Y compararse constantemente entre países de la Unión Europea da una sensación equivocada. Además, porque normalmente lo que ocurre con los gobiernos de cada país es que el gobierno se compara con el resto de los países de la Unión Europea según le convenga. Lo escucháis constantemente. El gobierno dice, crecemos más que la media de los países comparables de las grandes economías de la eurozona. Es decir, crecemos más que los países que llevan en estancamiento 3 décadas. No te dice que crecemos muchísimo menos que la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno, y en cualquier caso, por supuesto, no te dice que en PIB per cápita estamos muy por debajo de lo que es crecimiento. De hecho, estamos en contracción, y además en contracción, por supuesto, en términos de poder adquisitivo. Y lo que es importante, que después del absoluto desastre del año 2020, un rebote pequeño, endeudado y liderado por el gasto público no es crecimiento. Pero tampoco podemos hablar de la Unión Europea como esa panacea y esa maravilla. El problema de la Unión Europea es el siguiente. Tenemos un proyecto, el proyecto europeo, que merece defenderse. Es un proyecto que ha sido un éxito de convivencia entre países que se han matado durante siglos. Es importante también defender el hecho de que la Unión Europea ha conseguido crear una unidad monetaria, el euro, que ha sido un éxito contra todo pronóstico. ¿Por qué? Porque con las divergencias tan grandes entre políticas fiscales, el euro ha no solo sido un éxito, sino que ha mantenido el poder adquisitivo mucho mejor que cualquiera de las monedas de nuestro entorno, si llegamos a tener moneda propia. Pensad por un momento qué tipo de inflación tendríamos y cómo estaría la moneda si el gobierno de Pedro Sánchez tuviese control sobre el Banco Central y pudiese imprimir pesetas o pedros, si lo llaman así. ¿Qué es lo que nos jugamos en la Unión Europea? Lo que nos jugamos en la Unión Europea es el crecimiento y la prosperidad. Y el problema de la Unión Europea es que se ha introducido una agenda verde que está liderada por ideólogos, no por personas que tengan conocimiento de la industria y que tengan conocimiento de tecnología. Y con esa equivocada agenda verde, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha utilizado la Agenda 2030, que son un grupo de objetivos perfectamente aceptables por todo el mundo y desde luego completamente inocuos, para traer un caballo de Troya por debajo en el que vienen unas políticas que son monstruosamente destructivas y, lo más importante, que destruyen lo que finge proteger. Es decir, que lo que hacen es convertir a la Unión Europea no solamente en un erial de crecimiento, sino empeorar en soberanía energética, en soberanía alimentaria y en capacidad de creación de industria. La Agenda 2030 es un gran problema porque se está permitiendo por parte de los grupos mayoritarios, socialdemócratas, conservadores, liberales, que un grupo de activistas que no saben nada de energía y que no saben nada de tecnología lideren las políticas que se implementan en la Unión Europea. Y con eso, además de no conseguir absolutamente nada en términos medioambientales, no olvidemos que la única razón por la que la Unión Europea reduce un poco las emisiones es porque no crece, que vaya un éxito. Pero lo más importante, no olvidemos que por su obsesión antinuclear
Hoy se consume más carbón de lo que se consumía en proporciones similares si hubiésemos llevado a cabo una política competitiva y abierta. Tenemos que ser conscientes de esta importancia. ¿Por qué? Porque nos estamos cargando la agricultura, la ganadería, la industria y encima estamos perdiendo el tren de la tecnología. Estamos perdiendo el tren de la tecnología y penalizando a las empresas que pueden liderar el crecimiento en renovables. Es que no es una política adecuada la de defender que todo eso es europeo y sobre todo decir que es anti-europeo criticarlo. Lo que es anti-europeo es destruir el crecimiento. Lo que es anti-europeo es atacar a la ganadería y la agricultura. Lo que es anti-europeo es tener una o dos empresas líderes en renovables y atacarlas constantemente desde la fiscalidad y desde la regulación. Lo que es antieuropeo es eliminar el debate y pensar que la Unión Europea tiene que ser una secta que tenga que defender cosas indefendibles. Lo más importante, ¿por qué? Porque te llaman antieuropeo cuando dices que hay que defender una posición energética en la que haya un mix pues balanceado, con energías de base, nuclear, gas, además del crecimiento de las renovables, etcétera, y luego resulta que ante el fracaso absoluto ya consideran a la energía nuclear como renovable. Es decir, que el ataque a los que critican las medidas equivocadas viene de personas que después tienen que reconocer que son políticas equivocadas. El disenso, el debate y la confrontación de ideas es clave. Y la confrontación de ideas no puede venir desde el dogmatismo. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que debemos aprovechar que tenemos líderes tecnológicos en renovables, debemos aprovechar que tenemos unas empresas admirables en todo lo que tiene que ver con el sector energético, gasista, con todo lo que tiene que ver también, por supuesto, con la inversión en redes y en transmisión, para fortalecer nuestra capacidad competitiva y mejorar sin acudir constantemente al aumento de impuestos y la regulación y al ataque a las empresas. Y también tenemos que ser conscientes de que la Unión Europea no va a sobrevivir si destruye la ganadería y la agricultura. Recordemos que la Unión Europea se creó precisamente para defender la agricultura y la ganadería y además para fortalecer la industria, y lo que está consiguiendo es lo contrario. Por lo tanto, es muy sencillo, mis queridos amigos. La política que se lleva a cabo en la Unión Europea no está funcionando, no somos un ejemplo para el mundo. Y lo que tenemos que hacer es defender el proyecto europeo y defenderlo desde la lógica, defenderlo desde la lógica industrial, sabiendo que lo único que va a generar prosperidad es más competencia, más tecnología, más innovación y no mayores impuestos, más regulación y más burocracia. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es simplemente corregir los errores generados por una burocracia extractiva y confiscatoria que no solamente no ha conseguido el crecimiento que debería tener un agente económico como es Europa en lo que es su potencial, sino que encima lo que hace es destruir lo que finge proteger. Seguid defendiendo la libertad. Vuélvete máster de tu futuro. Obtén tu Master of Finance con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM, en Madrid. Open Call 2024. Aplica. España va como un cohete. España es
la Taylor Swift de las economías europeas. Estas cosas las hemos escuchado decir al presidente Sánchez en campaña. España va como un cohete, España va como una moto. La Taylor Swift de las economías, que hay que tener mucha cara, porque a lo mejor España es Taylor Swift, pero desde luego con el manager de Milli Vanilli, que es él. ¿Cómo estás, José María Rotellar? ¿Cómo estás? ¿Cómo gusto que estés con nosotros? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto tenerte, José María Rotellar, doctor en economía y además prolífico autor de artículos esenciales. Y has empezado una serie que se llaman Los bulos económicos de Sánchez, ¿de acuerdo? Me gustaría que empezásemos por el primero. Los bulos económicos de Sánchez, el primero es que nos han repetido una y otra vez que España es el país que mejor controla, el gobierno de Sánchez, por supuesto, sí, que mejor controla la inflación de Europa. Cuéntanos. Bueno, es una serie de artículos publicados que se van publicando en el debate, se puede consultar cada martes, cada jueves, ¿no? Allí mismo, por si tienen curiosidad quienes nos estén viendo en hacerlo. Y es una serie de 5 artículos en los que se va a hablar de la inflación, del crecimiento económico, de la prosperidad, del empleo y de la riqueza, digamos, de manera resumida, dentro de los mensajes que el gobierno repite con enfoque irreal, ¿no? de la economía, su economía de ciencia ficción. ¿Qué es lo que sucede? Al gobierno el barniz del corto plazo le permite utilizar esos resultados para hacer ver que las cosas van bien, pero estructuralmente, como bien sabemos, no van bien. Y el primero de los artículos publicados fue España reduce la inflación o va mejor en inflación que el resto de la eurozona. Bueno, eso obviamente no es así. Primero, España fue el país de las grandes economías de la zona euro en donde más se aceleró la inflación. Claro. Después fue desacelerándose en tasa interanual por efecto base. Claro. Había crecido mucho más al principio y en comparación el efecto base disminuía, pero seguía creciendo, no disminuía, y seguía creciendo en tasa intermensual, y además estaba mitigado el crecimiento por las subvenciones que había a los carburantes, a la energía, etc. Una vez que se han ido retirando esas subvenciones, ha vuelto a crecer en tasa interanual, a acelerarse, mejor dicho, ha vuelto a acelerarse de manera muy importante en tasa intermensual, y en comparación con la eurozona, así es, ¿no? Con el último dato definitivo publicado, que es el de abril, vemos cómo baja la inflación, se desacelera la inflación interanual en la eurozona y se acelera en España de manera muy importante. Si nos vamos al dato del indicador adelantado de mayo, se acelera algo en la eurozona, pero se acelera mucho más, 4 décimas más en España que en el conjunto de la eurozona. De manera que tenemos una diferencia notable, porque en España se sitúa en el 3,8% con el dato del indicador adelantado, y en la eurozona se sitúa en el 2,6%. ¿no? En tasa interanual. Esos son ya datos que por sí solos dejan ver que desde luego no hay una caída de la inflación, y que es más, incluso se acelera la intensidad del crecimiento. Claro, y además, como siempre decimos en este programa a todo el mundo, la inflación es acumulativa. Efectivamente. Claro, tienes la inflación mucho más alta, después el aumento de los precios se reduce, y ahora llevamos ya 7 meses en los que la inflación, medida por IPC, es superior a la media de la eurozona. Efectivamente. Y luego, por supuesto, en términos acumulados, desde que llega Sánchez al gobierno... Pues desde que llega Sánchez al gobierno es casi un 20%. Un 20,2%. Exacto, sí, exacto, ¿no? Sí, sí. Exacto. Es en torno del 20%, y la subyacente en torno de entre el 16 y el 17%. Claro, y entonces esto es interesante, porque claro, te dicen, no, es que resulta que ellos dicen que han controlado mejor. Primero es falso, ¿no? Y además la inflación acumulada es del 20,2%. Pero es que encima la renta de los españoles y los salarios de los españoles son mucho menores que los salarios con los que se están comparando. Por lo tanto, la renta de los españoles... y ahí va otro, nos vamos a ir al quinto tuyo, sí, de los bulos. Eso es otro de los artículos que intentan desmentir las afirmaciones del gobierno, que se publicará próximamente, donde veremos cómo la prosperidad de los españoles no es tal, sino que el PIB per cápita, medido en paridad del poder de compra, respecto de la media europea, ha descendido
y está por debajo del 90% por primera vez desde hace muchos años, lo cual nos convierte otra vez en una economía pobre, merecedora de recibir los fondos de cohesión. Fondos de cohesión por un importe de alrededor que le correspondería en España de unos 6.000 millones de euros, que el gobierno, sin embargo, no ha solicitado porque dejaría al descubierto que la economía se ha empobrecido con su gestión. Vamos al segundo bulo económico que has publicado ya. España lidera el crecimiento económico. España va como un cohete, que es la economía que más crece de las comparables de Europa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es este bulo económico? Volvemos a lo mismo, ¿no? El crecimiento económico en España en los últimos años ha sido muy débil, soportado principalmente por el gasto público, un gasto público ingente que con la suspensión de las reglas fiscales ha constituido un auténtico maná para el gobierno, el poder gastar a costa de incrementar la deuda pública sin límite, y se ha basado en ello, en eso y en un buen comportamiento del sector exterior, también cual se ha beneficiado, aparte porque nuestro sector exterior, nuestro turismo y nuestro sector exterior ha sido muy eficiente, sobre todo la parte del turismo. Ha habido un ahorro acumulado importante durante la pandemia que se ha ido gastando y eso ya toca su fin. Y además nuestras economías, nuestros principales socios comerciales y principales mercados emisores de turistas también están viendo ralentizar su crecimiento económico, con lo cual el sector exterior nuestro va a verse afectado. Además de que como tenemos una inflación más dura y más persistente y los costes laborales están creciendo y los impuestos están creciendo, la competitividad de nuestras empresas va a hacer que también puedan perder mercados de exportación fuera. Pero es que ese crecimiento económico, si nosotros lo vemos, dice, bueno, es que ha crecido más. No, es que hemos crecido más tarde. Fuimos los últimos en recuperar el nivel previo a la pandemia y lo hemos recuperado de una manera, digamos, con una revisión estadística, ¿no? Hubo una revisión muy importante del crecimiento del año 21 y eso ha hecho que todos los indicadores del Producto Interior Bruto, los índices de volumen encadenado, creciesen de manera que de repente estuviésemos por encima del nivel de la pandemia cuando antes no lo estábamos. Pero aún así, por ese efecto estadístico, hemos crecido más que el resto últimamente porque veníamos de un nivel inferior, que es esa revisión, y luego además, como digo, el gasto público en los años cerrados, sin tener en cuenta el primer trimestre, pero aún teniéndolo en cuenta por hablar de años cerrados, 2019-2023, crece más de un 12% en términos reales o constantes el gasto público y la inversión cae más de un 4%, casi un 5%, un 4,65%. Si incluimos el primer trimestre, la inversión todavía sigue por debajo de ese nivel anterior a la pandemia, sigue 2 puntos por debajo, con lo cual se está produciendo un auténtico efecto expulsión del libro. Se está sustituyendo actividad productiva privada por gasto público. Como las reglas fiscales entran de nuevo en juego, si hay que reducir el gasto público, hay que cumplir los objetivos de estabilidad. ¿Qué es lo que va a suceder? Que como han machacado el sector productivo privado, va a haber una base mucho más frágil sobre la que construir el crecimiento económico. Con lo cual, no vamos mejor tampoco en crecimiento económico. Está, como se dice coloquialmente, prendido con alfileres, ¿no? Dopado. O tente mientras cobro. Y nada más que eso. Está dopado, anestesiado por ese gasto público, y por mucho que el gobierno repita una y otra vez que vamos tan bien, si fuésemos tan bien, quizás no tendrían que repetirlo tanto. Es que esa es la clave, claro. Mucha gente me dice, oye, qué bien les funciona la propaganda. Y digo, hombre, no les funciona tan bien cuando tienen que estar todo el día diciéndole a la gente una y otra vez que somos que la economía va como un cohete y que somos el Taylor Swift de la economía, cuando obviamente la gente no lo percibe. Pero no solamente no lo percibe, es que esos datos que tú acabas de dar, si los pones en Producto Interior Bruto per cápita, por habitante, es que la economía española está en estancamiento absoluto. O sea, que ha habido una entrada muy fuerte de inmigración. No solo en estancamiento, está en retroceso. Porque si nuestro porcentaje sobre la media europea va descendiendo, es que estamos perdiendo posiciones respecto de otros países, ¿no? Una comparación con Eslovenia, por ejemplo, nos deja muy mal parados, ¿no? No vamos a compararnos ya con Irlanda, por supuesto, donde se aplican políticas
de una mayor libertad económica, de unos menores impuestos, de un control del gasto público, de una disciplina presupuestaria que hace que crezca como no crece en ningún otro país, pero con cualquiera de las otras economías grandes, si nos comparamos, también tenemos una fragilidad mayor. La industria se ha descuidado muchísimo, no hay confianza para poder invertir, se está ahuyentando inversiones porque la seguridad jurídica ha descendido. Los agentes económicos se han empobrecido y las familias, por tanto, tienen más dificultades para poder realizar sus compras y, por tanto, están reduciendo su consumo. Nos encontramos en una situación muy endeble y que, con el conjunto de perturbaciones económicas que hay en la economía, nos puede afectar de manera muy importante. No olvidemos una cosa. Los socialistas dijeron en el año 82 que iban a crear 800.000 puestos de trabajo y dejaron 3,5 millones de desempleados sobre una población ocupada de 12 millones, con lo cual una población activa que no llegaba a los 17 millones de personas. Después, el presidente Rodríguez Zapatero dijo que España había adelantado a Italia y que iba a adelantar a Francia en PIB per cápita. Y vemos lo que dejó una economía prácticamente, esa de la Champions League de la economía, dejó una economía prácticamente quebrada, a punto de ser intervenida, con un déficit público que era 3 o 4 puntos superior al que se comunicó en el traspaso de poderes al gobierno del presidente Rajoy, y con unas necesidades muy acuciantes por parte de todo el entramado empresarial español, porque había una morosidad partiendo de las propias administraciones públicas por no haber autorizado endeudamientos a las administraciones una vez que se había generado ya el gasto. Tenían que controlar el gasto, pero ya que no lo controlaron, por lo menos que pagasen, porque si no, queda como deuda comercial algo que tiene que ser financiero, y dejó a la economía hundida. Y ahora repite una y otra vez el presidente Sánchez que la economía pues va eso, como una moto, como un cohete, o estas comparaciones, digamos, también tampoco ortodoxas, ¿no?, para un presidente del gobierno, pero bueno, cada cual sabrá cómo tiene que referirse a una cosa tan seria como es la economía y la gestión. Y nos vamos a encontrar con lo mismo, con que cuando Sánchez se vaya, la estructura económica la habrá dejado muy perjudicada. Puede que la aguante todo su mandato, el entramado que ha organizado de corto plazo con ese barniz y la anestesia del gasto público, pero la herencia que va a dejar estructural va a ser muy mala. Una deuda disparada, un déficit estructural que camina hacia el 5%, unos impuestos que están asfixiando a la economía, un mercado de trabajo en el que se ha perdido cualquier comparación estadística desde el punto de vista del paro registrado. Ya no sabemos exactamente qué recoge y qué no recoge, porque el gobierno no quiere realizar una serie de comparación homogénea, que sería tan sencillo como eso. Bueno, no nos da ni tan siquiera aquellos fijos discontinuos que no están en actividad y que están y que tendrían que estar considerados como parados, una inseguridad jurídica creciente y una ausencia, mejor dicho, una huida de inversiones extranjeras o inversiones extranjeras que no vienen, muy importante. Y todo eso no son buenos mimbres para un crecimiento a medio y largo plazo. El crecimiento potencial de la economía española, en los propios documentos que el gobierno envía a Bruselas, sigue siendo muy pequeño, sigue siendo muy escaso. Estamos viviendo del corto plazo, y el corto plazo tiene un recorrido, como su propia definición dice, pues corto. Que, como yo siempre digo, con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. Claro, lo que está haciendo literalmente es tirar del mayor estímulo fiscal y monetario de toda la historia de la democracia española. Estamos hablando de 400.000 millones más de deuda, 300.000 millones de apoyo del Banco Central Europeo y unos 80 y tantos mil millones de fondos europeos. Hombre, si con eso no sacas 200.000 millones de PIB, pero es que encima vienen fundamentalmente de gasto público. Pero es que, Daniel, vamos a ver, eso se entiende perfectamente en los mercados. Si la economía española fuese tan bien, el gobierno no tendría que tener un especial interés en que el Banco Central Europeo respaldase sus emisiones de una manera al menos tácita, ¿no? Y sin embargo, cuando el Banco Central, hace más de un año, dijo que iba a dejar de comprar bonos soberanos, durante los 6 días en el que ese anuncio se mantuvo tal cual, la prima de riesgo de Italia y de España se disparó. Tuvo que convocar un consejo extraordinario, el Banco Central Europeo, para sacar aquello de la herramienta antifragmentación. En el momento en el que deje de apoyarlo, nos vamos a financiar peor y, desde luego, con más dificultad y, desde luego, en unas condiciones financieras mucho peores, que ya
estamos notando, lógicamente, el encarecimiento de la financiación, pero si le añadimos un diferencial de riesgo mayor, si no tienes el paraguas del Banco Central Europeo, bueno, pues va a ser mucho más costoso. Si fuésemos tan bien, no tendríamos un diferencial tan grande. Bueno, es que claro, Alemania no podemos compararlo. Bueno, pues hubo una época en la que se pagaba más por el bono alemán que por el bono español. No, en el año 2003, 2004. No, está invertida la prima de riesgo. ¿Ya se ha olvidado todo el mundo de Portugal? Por supuesto. Portugal, el diferencial con Alemania se ha reducido, el de España ha aumentado. Y no solo Portugal, ¿y Grecia? Y Grecia. Grecia está a escasos puntos básicos de nuestro bono a 10 años, cuando venía de unos niveles mucho más deteriorados. Si la economía española fuese tan bien, no necesitaríamos de todo eso, ni el gobierno tendría que estar repitiéndolo una y otra vez, porque la gente lo notaría. Y es verdad que uno puede todavía ver a lo mejor las terrazas o los restaurantes llenos y demás, pero se está viviendo muy al día y cualquier pequeño impacto negativo que haya en la economía puede hacer desmoronarse todo el castillo de naipes sobre el que ha construido el gobierno su relato económico, que es de ciencia ficción. Que es de ciencia ficción. Y además, claro, si el récord es el récord de turismo es clarísimo, récord de turismo que es aproximadamente un 17% del Producto Interior Bruto, y la economía solamente crece un 2% después de meterle prácticamente 480.000 millones de déficit fiscal y de apoyo de la Unión Europea, pues en realidad lo que te está demostrando es que el resto va muy mal. La cifra de negocios está en negativa lo que va de año, de las empresas, la actividad industrial también, etcétera. Los bulos económicos de Sánchez. Muchísimas gracias, José María. Vamos a esperar a los próximos 3 que faltan, que los va a publicar en el debate en las próximas semanas, y te vienes de nuevo y nos lo cuentas todos a la vez. Encantado. Un placer. Un gustazo, mil gracias. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Calma chicha en los mercados, esperando como si fuese el maná del cielo esa posible bajada de tipos del Banco Central Europeo. Probablemente cuando vean ustedes este vídeo ya sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, pero el mercado ya descuenta clarísimamente que se van a reducir 25 puntos básicos los tipos por parte del Banco Central Europeo en un movimiento que es curioso, porque eso de que el Banco Central Europeo tome medidas de relajación monetaria antes que la Reserva Federal, y además con un dato de inflación, el último que ha salido de mayo, que no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado, pues es una apuesta compleja. Y para hablar de todo ello, para hablar de ese mercado tranquilo y de oportunidades, etcétera, ¿quién mejor que nuestro buen amigo Gustavo Martínez? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Me encantó estar contigo, como siempre. Un gustazo que estés siempre aquí, en tu casa. Primero, ¿no? El mercado parece como que 3 meses han sido de altísimo nivel de complacencia, fuertes subidas, los activos de riesgo, luego con un poco de miedo. Parece que hay un miedo, no hay corrección, pero tampoco grandes movimientos, y parece que todo el mundo está esperando a esa bajada de tipos del Banco Central Europeo, a ver qué pasa, ¿no? Sí, yo creo que lo has definido perfectamente, ¿no? Empezamos con una euforia desmedida como consecuencia de aquel famoso dot plot que tuvimos, o ese gráfico de puntos a finales de año, ¿no? Donde la Reserva Federal, los propios comisarios, que no son analistas de ningún banco, sino que son los comisarios de la Reserva Federal, anticipaban 6 bajadas de tipos de interés. Eso supuso uno de los mayores rallies de la historia y llevará a todos los índices a máximos históricos. Ahora están actualmente cotizando en máximos históricos.
Y bueno, y ahora la película ha cambiado, ¿no? Los datos macroeconómicos, tanto de desempleo, hemos visto una desaceleración en el empleo y estamos viendo una desaceleración a nivel de productos empresariales, efectivamente, y al final pues lo que parece ser que podía ser ya no es, ¿no? Y ahora lo que el mercado empieza a descontar es una bajada de tipos de interés cuando al principio se descontaban 6 bajadas, ¿no? Sí. Y es curioso, Daniel, porque Europa, el Banco Central Europeo, ya ha dicho que va a bajar los tipos de interés y lo va a hacer con más alegría, ¿no?, que la Reserva Federal. Y es curioso que el Banco Central Europeo sea el primero en tomar una decisión cuando es el tercero en la cola. Y me explico, cuando digo que es el tercero en la cola, es que el primero es el mercado, ¿no? Claro. El mercado es el que dice lo que tienes que hacer. Luego va la Reserva Federal, que respeta o se pliega a lo que dice el mercado, y por último va el Banco Central Europeo, ¿no? Pero interesante eso, porque la gente no lo percibe así. No sí, lo percibe así. Es verdad, sí. No, pero mira, Daniel, los bonos, el bono a 2 años en Estados Unidos está cotizando en torno al 4,80%, sí, y el 10 a 4,5%. ¿Esto qué es? Significa? Pues significa que prestar al país que nunca ha impagado, como es Estados Unidos, y que mayor solvencia tiene, pues resulta que es... lo que está recogiendo esos préstamos es que va a haber inflación, ¿no? Eso es. Que como mínimo ese dinero que me vas a devolver, pues que no se deprecie demasiado, ¿no? Por eso te presto... Entonces, el mercado le está diciendo a la Reserva Federal que da igual lo que hagas con los tipos de interés, nosotros creemos que va a haber inflación y por tanto vamos a prestar al 4,5, al 4,80 si se trata del 2 años, ¿no? Claro, ¿cómo el Banco Central Europeo se atreve a rebajar los tipos de interés? Además, los datos de inflación están repuntando, ¿no?, en el corto plazo, ¿no? A mí es que eso es lo que me deja completamente alucinado. O sea, yo es que a mí que el Banco Central Europeo, con la inflación de la eurozona, la media... Sí. Primero en el 2,4% en el dato anterior, pero es que en el último ha subido al 2,6%. Sí. Pero es que además es que hay 7 países que tienen la inflación muy por encima del 3%, España entre ellos, ¿no? Sí. Pero claro, entonces dices, oye, pero ¿qué objetivo tiene esta bajada de tipos? Porque claro, si dices, bueno, dices, oye, es que la inflación está contenida o se está desacelerando, pero es que ni se está desacelerando ni está contenida. Y encima... van a bajar los tipos para que unos estados que están perpetuando la inflación por el aumento de gasto público y el déficit, resulta que estos mismos estados se van a financiar más barato. Resulta que tú y yo vamos a tener los mismos impactos en cuanto a coste de deuda, en cuanto a acceso a financiación, etcétera, etcétera, y en esta crisis los estados se han salido de rositas. Bueno, yo creo que lo definiste tú perfectamente el otro día en un tuit que te leí, ¿no?, en el que decías que la única explicación que tenía que los bancos centrales rebajaran tipos de interés ahora, sobre todo el Banco Central Europeo, era secuestrar el ahorro de los ciudadanos. Claro. Porque realmente, ¿qué pretendes? ¿Darle un impulso a una economía con una inflación del 3%, como bien has dicho, en 7 países? Pero si lo único que vas a hacer es seguir disparando la inflación. Claro. Y al final el crecimiento con inflación, tú sabes que a lo que llevas esta inflación, que después es muy difícil salir de ella. Y eso es lo que va a provocar. O sea, no es el momento de rebajar tipos de interés, es todo lo contrario, es el momento de mantenerlos y subirlos. Claro, es que yo cuando miro los datos digo, vamos a ver, ¿en qué se tiene que fijar el Banco Central Europeo? Estamos hablando de una autoridad monetaria que no se fija en los agregados monetarios. Los agregados monetarios han rebotado de manera muy importante y el AM3, el agregado monetario más amplio, está subiendo. El crédito a familias y el crédito a entidades no financieras también está subiendo. Entonces, ¿cuál es la razón para bajar tipos que no sea otra que la de secuestrar el ahorro de los ciudadanos? No, es que además Europa tiene un problema mucho más complejo que Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, ahí ya empezamos a ver una cierta desaceleración, ¿no? Sí. El empleo, ya ha visto Daniel, ahora tenemos el próximo viernes el non-farm payroll, que son las nóminas no agrícolas, y ahí va a arrojar más luz, ¿no? Pero el último dato, se crearon bastantes menos nóminas no agrícolas de las que el mercado esperaba. Luego además tenemos enfriamiento por todos los lados macroeconómicos en Estados Unidos. Luego la tasa de ahorro de los americanos parece que está bajando, está en el mínimo de 16 meses. Eso es. Están tirando más de tarjeta de crédito. Vale, Estados Unidos puede empezar a pensar en mantener tipos de interés, claro, no en rebajarlos, porque la inflación es muy sticky. Claro. Y ni mucho menos estamos en un proceso de desinflación, y ahí tienes la renta fija, que es un termómetro bastante
un proxy bastante bueno de lo que sucede, y el oro, que te están indicando que efectivamente no estamos entrando en un proceso de desinflación ni de coña, ¿no? Pero el Banco Central Europeo juega otra cosa y no sabemos a qué juega el Banco Central Europeo. No, yo creo que vamos, es que me parece tan evidente que a lo que juega es a que toda esta enorme cantidad de gasto público que es infinanciable se financie un poco más barato, cuando ya tienes estados. El otro día sacó un gráfico Bloomberg en el que sacaba cuál va a ser el porcentaje en cada presupuesto de intereses por deuda de los distintos estados. Y claro, dices, o sea, es que te estás yendo a muchos estados, Francia, España, Italia, en los que el coste de la deuda, aunque bajen los tipos, va a ser el mayor, la mayor partida de los presupuestos después de las pensiones. Es una cosa acojonante. Pero fíjate que tú mismo lo acabas de decir, el coste de la deuda, aunque bajen los tipos. O sea, ahí realmente el Banco Central Europeo está saltándose ese doble objetivo que tiene de estabilización de precios y de trabajo. Lo que quiere realmente es que los estados puedan pagar esos intereses de la deuda y puedan seguir financiándose a coste menor. ¿A costa de qué? De inflación y de... Claro, esto es peor. El objetivo del Banco Central Europeo, el mandato del Banco Central Europeo no incluye el empleo en ningún caso. Incluye solamente la estabilidad de precios, que lo está incumpliendo completamente. Pero vamos, si incluyese el del empleo, desde luego menudo éxito, con un desempleo en la Unión Europea del 6% y con España con la tasa de paro más alta de toda la OCDE, ¿no? Bueno, y lo peor de todo es que en España no creo que cambie, ¿no? Esa tasa de paro, porque no está en absoluto, está diversificada la industria, y además el mercado laboral está tremendamente intervenido, y la intervención es el cáncer del crecimiento. Hombre, claro. Y en España pues somos uno de los países más intervencionistas de Europa y del mundo, yo creo, ¿no? Y la intervención es el cáncer del crecimiento que nos lleva a la Unión Europea. La Unión Europea, que va perdiendo puestos constantemente con respecto a Estados Unidos en cuanto a crecimiento. La economía europea era más grande que la de Estados Unidos hace 35 años y ahora es mucho más pequeña y perdiendo puestos, ¿no? Es que el nivel de intervencionismo, claro, entonces resulta que escuchas en todos lados que es que el Banco Central Europeo tiene que bajar tipos porque así hay que darle un poco de aire a la economía. Pero si la economía europea estaba en estancamiento ya con los tipos nominales negativos. No, es populismo. Realmente el Banco Central Europeo lo que está haciendo es, si es que lo definiste tú el otro día perfectamente, lo único que quiere es poder financiar esa deuda. ¿Y cómo va a financiarla? La única manera de financiar esa enorme deuda, Daniel, que además no surge de manera natural, sino surge, no atiende a procesos productivos lógicos y que son sanos por el mercado, donde hay un skin in the game, donde la gente se juega su dinero. No, eso es puro populismo, prometer aquello que no podemos cumplir, y todo eso al final solamente lo puedes pagar con ese impuesto oculto que se denomina inflación, que no es otra cosa que aumentar la oferta monetaria, reduciendo el poder adquisitivo de los que tienen esa oferta monetaria y que no deben de tenerla, ¿no? Claro, y además con un efecto doblemente empobrecedor. Por un lado, la gente es más pobre porque las unidades monetarias que recibe por su trabajo y por su ahorro tienen menos poder adquisitivo, y número dos, que los estados se están forrando. Los que realmente se están forrando son los estados con la inflación, que están recaudando mucho más y a pesar de todo ni controlan el déficit ni controlan la deuda. Sí, ya tenemos el ejemplo en España, donde los salarios reales han caído, no se ha deflactado el PIB, los tramos, ahora que está haciendo la gente el IRPF, pues deberían de tener un 7 o un 8% menos para compensar esa inflación, y no lo hacen así para que el Estado pueda ingresar más. Sin embargo, si se les sube las pensiones un 7 o un 8% a los pensionistas para que no pierdan poder adquisitivo en términos reales, y porque saben perfectamente que es el grueso del votante del Partido Socialista, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos es un juego de suma cero, donde los que ganan son los que votan a ese partido y el resto de la ciudadanía pierde porque se empobrece, ¿no? Si nos vamos al mercado, en ese periodo que estamos ahora un poco de impasse, ¿en qué activos nos tenemos que fijar? ¿Dónde ves tú oportunidades ahora? Bueno, yo sigo siendo muy pesado con las mineras de oro, porque sigue, aquí lo hemos hablado bastantes veces, ¿no, Daniel? Llevan un 20% de subida desde enero y un 40% desde los mínimos de febrero, pero siguen estando tremendamente baratas, teniendo en cuenta
que pues que en cierto modo los procesos o el desajuste inflacionario ha empezado ya, aunque vamos a seguir viviendo con inflación y con los objetivos de inflación más altos, pero esa inflación fuerte pues parece que ya no la vamos a tener, ¿no? Y eso es muy bueno para los costes de extracción del oro y además es que tienen por el lado de los ingresos unas onzas muy altas. Entonces hay unos precios del oro muy altos, ¿no? Entonces hay determinadas mineras que están cotizando unos múltiplos que son ridículos, ¿no? Y yo creo que ahí hay valor. Luego tenemos también el sector consumo en Inglaterra, en Londres, sí, donde ha sido muy penalizado a lo largo de estos últimos años y que hay valoraciones que no tienen ningún sentido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que tratar de comprar aquello que está barato por alguna razón que creemos que es pasajera y sobre todo centrarse en aquello que se entiende, ¿no? Sí. Pero hay oportunidades en el mercado, no los índices, precisamente están todos cotizando a máximos históricos y yo creo que ahí ya hay poco valor, pero sí determinadas small caps, empresas pequeñas, empresas ligadas a las materias primas, pues ahí sí que podemos encontrar valor, ¿no? Es decir, buscar aquello que es más tangible, ¿no? Sí. Menos orientado a la expansión de múltiplos y donde hay una penalización relativa que permite buscar. Bien, pues eso es una buena idea, siempre que merece la pena echarle un vistazo. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias a ti, Daniel. Un auténtico placer y ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias por unirte al programa. En todos estos programas siempre tenemos el enorme lujo de contar con un vídeo de José Ramón Riera que hoy nos va a explicar algo que nos deja muy preocupados sobre la realidad de la economía española. Adelante. Hola Daniel, hoy para Money and Markets y para todos los espectadores de tu canal quiero hablar de algo que se habla muy a menudo pero tampoco se profundiza mucho, que es la presión fiscal. Bien, los socialistas acostumbran a decir que nuestra presión fiscal está muy por debajo de la media europea. Hoy lo que voy a intentar demostrar es que desde que Pedro Sánchez llegó al poder y desde que lo gestiona se ha vuelto absolutamente un despótico de los impuestos. Bien, en el año 2019, que es su primer año de presidente auténtico de gobierno en España, la presión fiscal cerró con un 39,2% exactamente. La presión fiscal se calcula dividiendo los impuestos sobre el PIB nominal. Los impuestos fueron 488.000 millones, el PIB nominal fue 1.245.000 millones, es decir, fue un 39,2 exactamente. Bien. Esto que dices, bueno, en el año 2019 era un 32,9, se mueve hasta un 42,8% a finales del año 2023. Es decir, los impuestos llegan a los 625.000 millones, el PIB nominal a 1.462.000, con lo cual estamos en una presión fiscal del 42,8%, que efectivamente está ligeramente por debajo del 46% que tiene de media la Unión Europea. Pero lo que no nos cuentan los socialistas, y aquí es donde viene el tema importante, es ¿qué ha pasado con la presión fiscal marginal? Es decir, ¿cuánto ha incrementado los impuestos Pedro Sánchez desde el 2019 al 2023 y cuánto se ha incrementado el PIB? Los impuestos se han incrementado un 28%. Es decir, la resta de 625 hasta los 488 que teníamos en el 2019 suponen 137.000 millones. Pero el PIB nominal solo crece un 17,1, con lo cual pasa a crecer de 1.245.000 a 1.261.000, 216.000 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que si dividimos 137.000 millones, que es el incremento de los impuestos, por los 216.000 millones que se ha incrementado el PIB, resulta que la presión fiscal se va a un 63%. Es decir, la presión fiscal marginal, el incremento marginal se ha ido un 63%, mientras que en la Unión Europea
en el mismo periodo de tiempo se ha quedado en un 45%. Es decir, los españoles hemos tenido que soportar un incremento de la presión fiscal del 42,8 al 63%, mientras que los europeos han tenido durante este periodo una rebaja de la presión fiscal marginal de un 1%. Es que es lo que tiene el socialismo. Es decir, esto no es un eslogan, es que la verdad es que el socialismo a lo que le gusta es decir, sacarnos el dinero del bolsillo. El incremento marginal del 63% para cualquier espectador, para cualquiera que nos oiga, es como si le suben su salario 100 euros y de esos salarios, de esos 100 euros, le quitan 63 del bolsillo. Creo que ha quedado, con esto queda perfectamente clara, es decir, que el socialismo es igual a una salvajada de impuestos y espero que este vídeo tenga el máximo recorrido posible, porque es muy importante que todos los españoles sepan, es decir, que Pedro Sánchez y todo su equipo nos están quitando el dinero de la cartera. Nos vemos en el próximo vídeo. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. La economía norteamericana se desacelera, la inflación es persistente, tenemos un entorno más complicado con respecto a las materias primas y después de la reunión de la OPEP, el petróleo no tira. Vamos a ver unos cuantos gráficos que nos explican todo esto. En este primer gráfico que veis, lo que podemos entender es que la economía norteamericana está desacelerándose y además de manera significativa y, mucho más peligroso, con inflación persistente. Inflación persistente, desaceleración económica. No podemos olvidar que la economía norteamericana, por supuesto, lo está haciendo bastante mejor que la europea y bastante mejor que las economías desarrolladas, pero eso no es suficiente porque lo que está claro es que los ciudadanos están perdiendo poder adquisitivo y lo que es más importante, una gran parte de este crecimiento económico viene del gasto público que luego genera muchísimos mayores problemas, particularmente el que ya es evidente de deuda. Por lo tanto, ojo con la economía norteamericana, eso no significa que vaya a venir una crisis, pero desde luego estos datos no son tan robustos como nos intentan vender en los titulares. Vamos al siguiente gráfico que nos explica también bastante. En este siguiente gráfico lo que veis es ese efecto de la inflación persistente y atención, porque lo que nos demuestra este gráfico es que la inflación se ha estado acelerando en los últimos meses. Ojo con esto, que Estados Unidos, lo que está pasando, igual que en la eurozona, igual que en España, es que el gobierno está saboteando los efectos de la política monetaria para contener la inflación. ¿Cómo? Gastando muchísimo más. Claro, la Reserva Federal reduce su balance en un 1,5 billones y el gobierno aumenta el déficit en 2 billones anuales.
Eso es imprimir dinero, mis queridos amigos. Por lo tanto, seamos cautelosos con estos datos, porque la idea de que iba a haber una fuerte desinflación, de momento claramente no está ocurriendo, y si no se reduce la cantidad de dinero y no se reduce el déficit público, ese enorme gasto innecesario, mucho cuidado, que es difícil reducir la inflación, el impuesto escondido. Vamos a este siguiente gráfico que nos muestra lo mismo, pero para la eurozona. Pero que es que el Banco Central Europeo va a bajar los tipos de interés, o baja los tipos de interés con una inflación que no solamente no se ha reducido, que se ha acelerado, que es que en mayo está en el 2,6%. ¿Y por qué es importante ver esta tabla de Eurostat? Porque lo que nos muestra es que, por ejemplo, la inflación del sector servicios está en el 4%, mis queridos amigos, 4%. Esto no es desinflación, esto es una pérdida brutal del poder adquisitivo de los ciudadanos y además un empeoramiento significativo. ¿Por qué? Porque te han vendido que la inflación era por la guerra de Ucrania, porque te han contado que la inflación era por las supuestas rupturas de las cadenas de suministro y todas estas sandeces. No, señor, la inflación es un efecto monetario, y la razón por la que tenemos inflación persistente, que es que cuando sube un 10%, después sube un 3%, después sube un 4%, etcétera, o un 2%, me da exactamente igual, no es que estén reduciéndose los precios, es que se reduce el ritmo de subida de los precios, es decir, seguimos empobreciéndonos. Este dato no justifica cambios en la política monetaria del Banco Central Europeo. Y lo más importante, como los gobiernos no están reduciendo sus desequilibrios fiscales, el Banco Central Europeo en realidad está traspasando todos los efectos negativos de la política monetaria a los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas. Vamos a ver el próximo gráfico, porque en este próximo gráfico lo que vemos también es esa situación de mercado. Cuidado con el mercado, que está muy complaciente con las cifras macroeconómicas. Mientras el índice de sorpresa económica, según Morgan Stanley, ahí lo veis, está cayendo, la posición de los inversores en el mercado está subiendo, está a máximos la posición neta en valores de renta variable. ¿Significa esto que vaya a haber una corrección brutal y una crisis? No, significa que hay un exceso de optimismo con el tema macro. El mercado cada vez le presta menos atención a la geopolítica y a la macroeconomía, y le presta más atención a la política monetaria. ¿Eso es lo que te está reflejando este gráfico? Si lo piensas, lo que te está reflejando este gráfico es que al mercado le trae al pairo, por decirlo de manera poco diplomático, le da exactamente igual la evolución macroeconómica. Lo que le importa es lo que vaya a hacer la Reserva Federal, y lo que está descontando es que la Reserva Federal va a ser muchísimo más laxa por culpa de tener que monetizar ese gigantesco déficit del Estado. Vamos al siguiente gráfico, que nos explica también otro factor muy importante, que es, ojo, porque claro, te dicen, oiga, que es que la economía norteamericana va como un tiro, va muy bien. Bueno, pues mucho cuidado con eso, porque el Producto Interior Bruto está creciendo, pero ojo, el ingreso interior bruto se está desacelerando, y desacelerando mucho. Es más importante entender además cómo un gran factor de aumento del Producto Interior Bruto es precisamente el consumo público, y eso siempre genera una economía menos productiva. Y este gráfico, desde luego, lo que nos muestra es que efectivamente, bueno, pues el nivel de desaceleración no es pequeño, considerando además el gigantesco estímulo fiscal y monetario. Vamos al siguiente gráfico, que me parece que nos dice mucho también sobre la evolución de las materias primas. La OPEP ha mantenido los recortes de producción, y lo que ha sorprendido a algunos operadores de mercado es que el precio del petróleo se ha reducido, y es normal. ¿Es normal por qué? Porque lo que muestra la OPEP en su comunicado es que la demanda es muy pobre. Atención a todo esto.
¿Por qué? Porque nos están intentando vender una economía muy fuerte y la OPEP te dice que la demanda es muy pobre, que el crecimiento de la demanda además tiene grandes sesgos a la baja y que el potencial hay que revisarlo con regularidad y por eso retiran producción y mantienen esa producción donde está ahora mismo. No es que la OPEP quiera subir el precio, es que la OPEP lo que sabe es que no puede inundar el mercado de petróleo y con Estados Unidos produciendo 15 millones de barriles al día estimados en 2025, su posicionamiento, por lo tanto, es de contracción en cuanto a la oferta. El petróleo, por lo tanto, está en contracción y, sin embargo, el cobre lo que nos está mostrando es el avance brutal del coche eléctrico y de la demanda china para el coche eléctrico. El cobre, como sabéis, es un elemento esencial para el coche eléctrico y para las renovables. Y además de ser un elemento esencial, debemos recordar que para un coche eléctrico se necesita muchísimo más cobre, pero no un poco más, sino varias veces más cobre que en un vehículo de motor de combustión fósil, ¿de acuerdo? Es importante entender esa demanda de cobre porque la oferta tampoco está aumentando significativamente. Y a la vez, en este gráfico, lo que te muestra también Bloomberg es que el índice de materias primas lo que nos muestra es que está reaccionando al proceso inflacionario que están generando los bancos centrales. Es decir, el índice de materias primas no crea inflación, es una consecuencia de la inflación y lo que está mostrando es inflación también persistente. Por lo tanto, estos son algunos gráficos que nos muestran que la economía no va tan bien, que los mercados siguen prestando más atención a los agregados monetarios y a la política monetaria y que esa política monetaria no es restrictiva. Por lo tanto, hay que seguir invertidos, hay que seguir buscando oportunidades y hay que tener mucho cuidado con creerse eso de que la economía va como una moto. Seguid defendiendo la libertad. Con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. Mucho cuidado con pensar que los desequilibrios que se están generando por parte de los gobiernos, ese aumento masivo del gasto público, ese aumento masivo de la deuda pública, es un motor de crecimiento. Los gobiernos no generan crecimiento, lo consumen. Y todos esos aumentos de desequilibrio siempre se pagan a medio plazo. La deuda no es un regalo y la deuda, desde luego, siempre se paga. ¿Cómo se paga? Con menor crecimiento, con menores salarios reales, con mayores impuestos y, lo que es peor, con un empeoramiento generalizado de la productividad. Por lo tanto, no caigáis en el error de creer en esa falacia de que el gasto gubernamental, el gobierno y la deuda pública son motores de crecimiento, son motores de estancamiento. Que no os engañen. Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica.
Vuélvete máster en transformar tu carrera. Obtén tu Master in Management con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM, en Madrid. Open Call 2024. Aplica.